Si estás aquí te estás preguntando cuál es el mejor momento para iniciar una estrategia de prensa o para que los periodistas me hagan caso si yo les envío una nota de prensa. Pues sorpresa, tengo que decirte que el momento perfecto no existe, pero en este vídeo te voy a dar unas pocas pautas para que lo hagas cuando lo hagas te funcione. Hola a todos, bienvenidos al canal de Versanalidad. Yo soy Ana, soy periodista y en este canal te comparto contenido de valor para que puedas aplicar a tu estrategia de comunicación, a tu estrategia de prensa y también algunos tips y algunos recursos para que puedas ser mejor con tu emprendimiento y hacerlo crecer. Hace mucho que no me paso por aquí, pero hoy vuelvo con el contenido del que os gusta, ese contenido sobre todo dedicado a la parte de prensa, la parte de cómo hacer que mi negocio, que mi proyecto, que mi marca salga en los medios de comunicación. Ya sabéis que esta no es una estrategia sencilla, no es una estrategia que todas las marcas utilicen porque hay gente que no sabe cómo aplicarla, que no sabe por dónde empezar o que no sabe directamente si su proyecto puede o no salir en la prensa. Pero todas esas preguntas y todas esas pautas las veremos en otros vídeos porque hoy, como habrás visto en el título, de lo que vamos a hablar es sobre cómo elegir el mejor momento para salir en la prensa. Es una de las preguntas que más me hacen cuando trabajamos una estrategia de prensa, una estrategia de gabinete de prensa. ¿Cuál es el mejor momento del año para salir en la prensa? ¿Me tengo que esperar a algún momento en concreto? ¿Puedo salir ahora mismo si de repente quiero utilizar esa estrategia? ¿O necesito saber algo más? Pues bien, lo primero que tengo que decirte ante esto es que, sorpresa, no existe un momento perfecto para salir en la prensa porque hay muchos factores que están fuera de nuestras manos que son los que determinan qué es lo que está de actualidad, qué es lo que es noticia y qué es lo que va a salir en los medios de comunicación cada día. Entonces, un momento perfecto para salir en la prensa, ya te digo que no hay, no existe ese momento perfecto, pero sí que hay ciertos momentos a lo largo del año en los que es más probable que los periodistas estén receptivos a poder publicar o a poder trabajar con ese tema, con esa noticia que tú le puedas dar. Salir en la prensa, lo que sale en la prensa, lo que tú lees cada día en el periódico, lo que ves en televisión o lo que escuchas en la radio, depende de muchísimos factores, pero al mismo tiempo no depende de ninguno. Es decir, es muy volátil y es muy dependiente de la actualidad. Eso quiere decir, pues por ejemplo, que si estamos en un año de pandemia como está pasando ahora, lo que ha pasado durante el año 2020, posiblemente siempre tenga prioridad y siempre salga primero lo que tenga relación con ese tema de pandemia porque es lo que está de actualidad y es lo que se está hablando en absolutamente todos los medios de comunicación. Si tú quieres entrar en los medios de comunicación a hablarle al periodista sobre un tema que no tiene nada que ver con la pandemia, tendrás que buscar un momento muy específico en el que no haya un repunte muy grande de información sobre pandemia, porque si no se van a acabar los espacios, van a utilizar todos los espacios de ese medio de comunicación para hablar sobre los temas de pandemia y no quedará más sitio para hablar de los demás. Te hablo del tema de la pandemia porque es el más reciente y es posiblemente en el que más lo vas a entender. Seguro que has visto un informativo o que has escuchado la radio o que has visto un programa en el que el tema principal del que se habla es el de la pandemia. Por eso es importante saber en qué momento tú le escribes a un periodista y qué es lo que le vas a compartir, porque si en ese momento no está dentro de lo que está de actualidad, no lo va a necesitar y no te va a publicar. Pero más allá de la pandemia, también hay en los años normales esos picos en los que los periodistas tienen más trabajo, tienen más cosas que publicar y en los que es más difícil salir. Por eso es importante estar, sobre todo para saber cuándo es el mejor momento para salir en la prensa, lo más importante yo te diría que es estar al tanto de los medios de comunicación, es leer el periódico, es escuchar la radio, es ver los informativos y ver los programas de televisión, porque ahí vas a ver realmente de qué es lo que se está hablando y en qué punto puedes tú o no aportar tu información o aportar ese tema que tú quieres compartir. Entonces, verás, si estás viendo los medios de comunicación recurrentemente y los consumes, verás que sobre todo en el año lectivo, digamos, en el año normal, de enero, por ejemplo, hasta junio, de septiembre hasta diciembre, lo más normal es que haya muchísima agenda política.
Esto significa que los periodistas, esos son coberturas que tienen que hacer sí o sí. Cobertura me refiero que lo tienen que ir a cubrir y que lo tienen que sacar en los medios de comunicación. Por lo tanto, si ocupan los espacios que tienen en su medio, en la prensa, para ese tipo de temas, no van a tener espacio para los demás. ¿Esto quiere decir que durante el año no pueden mandarle una nota de prensa a un periodista? No, pueden mandársela en cualquier momento, pero esto te da información de dos partes que pueden ser muy interesantes para tu estrategia de prensa y de comunicación. Y es que, uno, vas a saber cuáles son los periodistas que están tratando temas sobre política, por ejemplo, y a los que no les va a interesar tu tema, y vas a ver cuáles son los otros programas, las otras secciones de informativos, las otras secciones de periódicos que están tratando otros temas en los que tu contenido sí que puede calar en cualquier momento del año. Durante el año también tienes como recurso esos días mundiales de esas estaciones del año, por ejemplo Navidad, pues por ejemplo verano, por ejemplo el día de San Valentín, el día mundial del agua, si tienes una empresa relacionada con temas de agua, el día mundial del niño, si tienes algo que tenga que ver con la educación. Hay días específicos en los que la prensa habla de un tema en concreto. Busca ese día específico en el que hablan de tu tema y ahí seguro que también tienes más cabida y ahí los periodistas van a estar mucho más receptivos a lo que tú le puedas contar. Y luego, por supuesto, por excelencia, si te decía que durante el año los periodistas tienen mucha agenda política y tienen muchos temas que cubrir y no dan abasto para cubrir todo lo que tienen que publicar y no tienen espacio suficiente, al contrario de lo que pasa en esa época del año, tenemos el verano. El verano, ya os digo, cuando no hay pandemia en un año normal, el verano es cuando los periodistas más informaciones buscan porque no hay agenda política, porque no hay los temas que hay normalmente durante el año y necesitan contenido para meter en sus espacios y para cubrir esos minutos de televisión, esos espacios en el periódico o esos minutos en la radio. Necesitan contenido de calidad que puedan publicar y que pueda ser del gusto del público que les lee, que les escucha o que les ve, y entonces ahí sí que tienes tú un buen momento para entrar en la prensa. Se suele decir que en el verano es el momento más fácil para salir en la prensa porque los periodistas están más receptivos y porque necesitan más ese tipo de informaciones, así que si no tienes claro en qué momento del año puedes salir en la prensa, prueba en verano. En conclusión, con lo importante que te tienes que quedar de este vídeo es que todos podemos salir en la prensa con nuestra marca, con nuestro negocio, con nuestro proyecto o incluso como marca personal, nosotros mismos, porque somos expertos en un tema y los periodistas buscan expertos en diferentes temas que puedan aclararles o que puedan explicarles la actualidad o las noticias que en ese momento se estén dando. Recordad que los periodistas son meros transmisores de la información, es decir, ellos no son los expertos, ellos buscan expertos que explican algo y los periodistas lo traducen al lenguaje que la gente, que su público puede entender. Así que vosotros tenéis que convertiros en esos expertos que le dan la información de valor al periodista para que éste pueda publicarla. Eso puedes hacerlo tú, puedo hacerlo yo, puedo hacerle cualquiera que sea experto en un tema. Así que sí, puedes salir en los medios de comunicación. Por supuesto que nosotros seamos expertos en un tema, ya esté de actualidad o no, no significa que los periodistas te vayan a elegir a ti como ese experto o como la persona que hable sobre ese tema, porque hay mucha más gente que también lo podrá hacer. Pero entonces tú, cuando vayas a ponerte en contacto con un periodista, tienes que tener clarísimo cuál es la información que le quieres aportar y tienes que ser algo que esté de actualidad o que sea súper interesante para el periodista. Olvidamos en este caso las notas que sean muy corporativas, nada de beneficios de la empresa y nada de hablar de lo buenos que somos, porque el periodista lo que quiere es información veraz sobre temas que están de actualidad. Y con ese tip estoy segura que cuando te pongas en contacto con un periodista, este va a estar súper receptivo a que tú puedas darle la información que necesita. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho, sobre todo que te haya ayudado, que se haya entendido bien lo que te quería transmitir. Y espero, eso sí, que te lances a hacer una estrategia de prensa, que intentes ponerte en contacto con los periodistas y salir en un medio de comunicación, porque estoy segura que tienes mucho que decir y mucho que contar y que va a ser un contenido de mucho valor para la gente que lea o para el público que pueda estar detrás de esos medios de comunicación. Si necesitas ayuda, si necesitas un poco más de ayuda para conseguir ese objetivo, ya sabes que me tienes al otro lado. Un beso muy grande y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!